El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Al más necesitado. Y sus recursos son cuidados, celosamente cuidados, los aportes que usted pueda hacer a esa institución, que no hay lucro. Manos no pecaminosas, que adolecen muchas instituciones de esas debilidades o de esas falencias. Apoyen 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otra buena institución para usted poner su caridad en manos seguras, manos confiables, manos libres de advertencia, como son las de la Congregación Religiosa Salesiana de la Iglesia Católica. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Bueno, me satisface, o para más todavía, me satisfizo unas declaraciones que vi del presidente y del Ministerio de Salud Pública, de una queja que nosotros hicimos aquí hace 15 días, o algo más o menos, 15 días. Señalábamos nosotros que cómo era posible que las pruebas de antígenos no se estuvieran vendiendo en República Dominicana como si estuviéramos tan apartados del mundo. Un país que recibe 500, 600 vuelos, qué sé yo, semanales o que vienen de Europa, de Estados Unidos, del mundo nos visitan. País con 8 aeropuertos internacionales, relaciones internacionales por el mundo entero. Cruceros que nos visitan decenas de miles de turistas de todo el mundo vienen a la República Dominicana. O imagínense ustedes, 3 o 4 mil turistas que llegan a Puerto Plata y que alguien de esos turistas pregunte que si en una farmacia puede comprar un antígeno para hacerse una prueba, qué sé yo. Eso, que le digan que ni saben de eso los farmacéuticos. Entonces decíamos nosotros eso hace 15 días o más, que en España una prueba, señora, costaba 4 o 5 euros. Hoy vale menos. 2,90 euros vale en España una prueba de antígenos.
Por eso digo, me satisfizo leer y escuchar que las autoridades de salud pública van a atender a esos reclamos que se le han hecho, porque no era posible, decía yo, que solo una mafia tolerada o gestada era posible que se mantuviera una situación de negocio tan francamente especulativo con los laboratorios, porque los laboratorios, hay lo que se puede decir, que han lavado oro haciendo pruebas a 1.800 pesos, una prueba que vale 3 euros en Europa, señores, 3 euros, estamos hablando de menos de 200 pesos, y aquí 1.800, 1.700. Igual con esas PCR, 4.000, pero ya esas son más especializadas. No voy a decir que una gente en la casa puede montar un laboratorio allí, una cosa ya tan... Pero si se está vendiendo al público, decía yo, señores, en los supermercados de Europa, en el ¿cómo es que se llama? El corte o el estilo inglés, no sé, el Corte Inglés creo que se llama esa tienda de España. Mercadona, que son unos supermercados, unas cadenas de supermercados. Se están vendiendo en España, en todos los sitios de Europa y en Estados Unidos y en República Dominicana. Repito, con 5 millones de extranjeros de países desarrollados que nos visitan y no pueden comprar una prueba de antígenos en ninguna farmacia o ningún sitio del país. Todo como si hubiese sido atado, amarrado o bajo un negocio, un control, un negocio. Alguien favorecía, decía yo, o los farmacéuticos se pusieron, las distribuidoras farmacéuticas se pusieron de acuerdo con los dueños de los laboratorios. Las autoridades nacionales sanitarias saben eso y se callan. Ojalá eso prospere y podamos adquirir esas pruebas, esas pruebas de antígenos en farmacia o en cualquier establecimiento que querramos. Por Dios. Bueno, el Banco Central publica hoy el comportamiento del IPC, es decir, el índice de precios al consumidor. Ha señalado el banco que el índice de precios durante el mes de diciembre, lo vamos a buscar por aquí, durante el mes de diciembre del 2021 alcanzó un valor de 0.73%. Ese es el nivel de inflación. Y es todavía alto. Recuerden que para julio o agosto, por ahí, el Banco Central publicaba ese índice de precio, andaba en 0.48, pero 0.73. Y el mes anterior fue 0.71, si mal no recuerdo. Es decir, ha estado alto porque no hay duda que ha habido una influencia inflacionaria desde el exterior. Eso, vamos a ver qué dice el banco. Colocando la inflación interanual medida desde diciembre de 2020 a diciembre de 2021 en un 8.50%. Es decir, la inflación ha seguido subiendo de 7.72, fíjense, va en 8 y algo. Entonces no hay duda que hay un periodo inflacionario que está afectando al mundo. Yo vi que en Europa anda en 6.8, 6.7 o 6 algo. Está la inflación en Europa, cosa que hacía años que eso no se veía, pero en Estados Unidos igual. 40 años que no se veía en Estados Unidos un nivel de inflación como el que hay. Claro, esa inflación no se puede ser, porque hay también algunos políticos, vi algunas, le llaman hasta irresponsable, le llamaron al gobierno un político del PLD, porque no ha podido bajar la inflación, o porque no ha podido bajar el precio de los combustibles. Pero explíquenme ustedes, ¿cómo puede? A menos
que hay un sacrificio fiscal, que el gobierno diga, bueno, hay que modificar lo que se ha establecido con respecto a los combustibles, y entonces esos impuestos que están ya fijados a cada sector se van a desmontar, se van a hacer una reforma o se van a reajustar, y bueno, esas son otras cosas, para que eso bajen los precios de los combustibles. Entonces, el que está en la oposición, no todo vale estando en la oposición, porque hay que ser justo también. Son cosas que usted no tiene control de cómo bajar el precio del petróleo. Decía yo ayer, el precio del maíz, el precio de la soya, por ejemplo, para alimentar los animales de granja. Y así las grasas y todos los productos, los fertilizantes, los productos que se utilizan para el control de plagas y maleza y control de enfermedades. Es decir, todos esos productos que se incrementan también con los precios del petróleo, porque la mayoría vienen de esa industria petroquímica, derivados de ello. Y entonces esas cosas son prácticamente inmanejables. Ahora, sería una crítica severa al gobierno que haya un descuido por ejemplo, en la venta del dólar, que el dólar, o sea, en la tasa de cambio del dólar, que se dispare por, qué sé yo, por falta de previsiones. Pero ya el Banco Central ha explicado, miren, si quiere, si el mercado necesita que lo estabilicemos entrando con dólares, se entra, pero hay dólares, como decíamos nosotros ayer. Entonces, ¿qué ha pasado? También estamos en un periodo donde el Banco Central ha señalado que año tras año, comenzando el año nuevo, se hacen los pedidos, los importadores tienen que establecer sus cartas de crédito, esos pedidos para reponer inventarios que se gastan en diciembre, todo el mundo sabe el excesivo consumo que hay, bebidas, comida, frutas, dulces, qué sé yo, quesos, embutidos, lo que fuere. Todas esas cosas importadas, hay que reponer las materias primas incluso, que hay que sustituir, llenar el inventario. Entonces, eso es muy lógico que pueda haber una alta demanda de dólares en el momento. También se han incrementado los precios, demandan más dólares porque la inflación tiene que sumar más dólares para adquirir los productos que tengan que adquirirse, los costos de los fletes, etcétera. Bueno, esas son cosas que no se pueden, que no están bajo el control de un gobierno, desde luego. Hay que destacar de ese comportamiento del IPC, la variación por grupos. Dice el banco que el análisis de los resultados del IPC general durante el mes de diciembre de 2021 arroja que los grupos de mayor incidencia fueron alimentos y bebidas no alcohólicas, 0.81, es decir, más que el índice el índice registrado. Transporte 0.80 y vivienda 0.90, explicando en conjunto el 63% de la inflación del último mes del pasado año 2021. Es decir, esos tres renglones fueron los más distinguidos, vamos, si el término es inapropiado, pero fueron los más resaltantes. Pero ¿por qué me detengo ahí? Otra vez el sector agropecuario, alimentos y bebidas no alcohólicas, incluyo los alimentos de origen agropecuario, presentan una situación de alza, bueno, hay que decir que son desmesuradas porque son altas, por encima del propio nivel de IPC, 0.81. Es el sector que más contribuyó a que ese índice de precio estuviera alto. ¿Qué pasa ahí? Yo metí aquí hace 16 meses, pónganle atención al sector agropecuario, pero los gobiernos sectarios comienzan a votar gente y lo que hicieron fue que votaron 820 agrónomos del sector agropecuario, que ya yo
Eso lo he dicho muchísimas veces aquí. El sector agropecuario está sentido. Y la prueba es que los aportes que hace, y lo hemos señalado nosotros aquí, al PIB, al Producto Interno Bruto, es decir, a la riqueza nacional, es tan bajo, en estos últimos meses ha sido tan bajo, que ni siquiera el Banco Central, en las referencias que hace en el IMAE, el índice mensual de actividad económica, no lo transparentan ahí como un sector importante, sino que se ha quedado rezagado. Y si se queda rezagado, algo mal anda pasando. ¿Qué está pasando en el sector agropecuario? Hay que aumentar la producción. Ahora, la crisis es importada, muy bien, pero hay mecanismos que no lo puede manejar el Banco Central, que tiene que manejarlo el gobierno central. Yo me voy a poner un ejemplo de una situación que pasó en 2008 aquí, en el gobierno de Leonel Fernández. En el 2008 hubo una crisis, señores, una crisis terrible a nivel del globo, aquella famosa crisis financiera de la quiebra de los bancos norteamericanos. Esa crisis arrastró a todo el globo, todos los países del globo fueron arrastrados por esa crisis financiera, pero además vino ahí una crisis alimentaria y una crisis energética. Las tres crisis se juntaron y hay que ver las cosas que pasaron. Pero vamos a hacer una breve pausa y al regreso vamos a seguir con este tema. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, en el año 2008 hubo esa crisis internacional alimentaria, energética, el petróleo a $150 el barril. Y la crisis financiera por la quiebra de los bancos norteamericanos, que eso se generalizó. Hubo un producto, señores, que llegó a niveles nunca vistos, por lo menos en los años que yo tengo, leyendo, estudiando esos temas, pero no solo eso, ¿no? Sino comprando ese producto, arroz, porque valga la inmodestia, en los años 70 y algo, yo iba a Colombia y a Estados Unidos a comprar arroz para Inespre.
Y yo no había visto nunca en los años que tengo que ese producto, ese alimento, tuviera un comportamiento tan difícil, tan raro en el año 2008. Estados Unidos, que es uno de los mayores exportadores de arroz del mundo, cerró sus exportaciones. China cerró sus exportaciones. Tailandia cerró sus exportaciones. Vietnam cerró sus exportaciones. Y el arroz se triplicó el precio. Una tonelada de arroz costaba en los Estados Unidos alrededor de $450. Eso subió a $1,200 la tonelada de arroz. Eso fue un escándalo. Incluso en territorio norteamericano bajaron, como se dice, una disposición del Departamento de Economía o de Comercio, no sé, de los Estados Unidos, de que no se podía vender más de una bolsa de 5 kilos o 5 libras, 5 kilos creo que era, por persona en los Estados Unidos. Oigan la crisis. ¿Qué esperaba República Dominicana? Que su arroz subiera a niveles inalcanzables prácticamente para las personas. Ahora, ¿qué medidas se tomó previo a esas situaciones de crisis que se presentaron con esa crisis del 2008? Se habían tomado medidas previsoras, no porque venía esa crisis, no, medidas sanas para estabilizar ese cultivo y el mercadeo de ese cultivo. Y eso permitió que el arroz dominicano no subiera de precio. Es decir, los productores ganaban dinero y los molineros y comerciantes ganaban dinero sin tener que especular, como pasó con esos productos, como acabo de señalar, en Estados Unidos y los demás países grandes productores del mundo y consumidores, India y China principalmente. Vietnam, Indonesia. ¿Qué medida tomó el gobierno y las autoridades del Ministerio de Agricultura? Restablecer. Y digo restablecer porque ya estaba ese programa, pero fue un programa abandonado a su suerte y no pagaba. El gobierno de Hipólito Mejía no le hizo caso al pago de la pignoración y tenían una deuda con el Banco de Reserva de más de 1.000 millones de pesos. Entonces el programa se cayó porque no había fondos, porque si no pagaba el gobierno tenía que hacerlo sus aportes con costo de almacenamiento, el costo del seguro, porque eso tiene un costo, el seguro, y un costo financiero, el financiamiento. Entonces el gobierno es quien debe poner ese dinero, pagar ese dinero, para que el productor vaya suave y el inversionista, o mejor dicho, el banco que presta, que facilita el dinero, facilita la pignoración, no corra riesgo. El gobierno se compromete con esos gastos. Entonces el gobierno de Leonel Fernández, porque vamos a hablar con fecha, y además el que quiera refutarme puede hacerlo, se organizó ese pago para que figurara en el presupuesto nacional. Entonces el Ministerio de Agricultura logró que el gobierno colocara ese fondo, esos fondos que son necesarios para sostener el programa de pignoración, que fuera por presupuesto y no sujeto a la, diríamos, a la conveniencia o al momento o a que, como esté el ánimo del presidente de la República para autorizar eso. No, presupuestado. Y esos fondos permitieron que se estabilizara el mercadeo y la producción arrocera, que subió de 8 millones de quintales a 12 millones de quintales de arroz. Subió la producción arrocera y se estabilizó. ¿Por qué? Por esas medidas que se tomaron. Entonces, el agro, está bien que se pueda decir, bueno, nosotros no podemos controlar esa inflación, pero esa no es una excusa. Hay que buscar mecanismos locales que se le pueda ayudar a la gente, ya sea con materiales de siembra más económicos que el gobierno tenga que absorber,
parte de eso, porque los subsidios existen. En Estados Unidos se subsidian 300, qué sé yo. El mundo occidental subsidia 350 mil millones de dólares a sus productores. Japón, Alemania, España, toda la Unión Europea, Estados Unidos, son grandes financiadores, son gente que le dan apoyo a los productores, porque saben lo difícil que es producir en un ambiente hostil de clima o de inflación como este que se está viviendo actualmente, con altos costos. Entonces, cuando nosotros hacíamos todas estas advertencias, no lo hacíamos sobre la base de un pronóstico, sino de diagnóstico. Le dijimos al gobierno temprano, póngale atención al sector agropecuario, presidente, ahí andan tarde, digo yo, asumiendo planes sin planes. Tengan 2.000 millones por aquí, 1.000 millones por allí, ahora van huyendo, como se dice, corriendo a San Juan, mire, tengan... Pero San Juan está quebrado. Los productores ahí, le mostramos las imágenes. ¿Haciendo qué? Diciendo que han perdido la cosecha de habichuelas porque se le enganchó a guardia, como se dice. Malas semillas, malas prácticas, malos manejos, malas prácticas de manejo integrado de plagas para controlar la mosca, la mosquita blanca que es portadora del virus. Y entonces ¿cómo se trabaja así? Hay un sistema productivo inadecuado, deficiente en el Ministerio de Agricultura, y esa es la razón de por qué andamos así. Y el sector agropecuario rezagado. Hay que decirlo con esa responsabilidad. Duélale a quien me duela, como dice. Yo sé, como he dicho otra vez, sé que meto fuertes sentimientos en mis comentarios, pero lo hago sanamente, lo hago porque entiendo primero que mi clase, que son los agrónomos, han sido humillados y maltratados, uno. Y segundo, que el sector agropecuario no está bien dirigido, y entonces, si no está bien dirigido y no puede orientar bien las políticas o las acciones de políticas públicas, no se pueden orientar hacia los destinos que deben llegar esas políticas y los recursos. Entonces andamos a tientas. Una mala política, por ejemplo, con el plátano, bueno, bajó a niveles de precio ridículos y al mismo tiempo ruinosos para los productores, porque no se planificó la siembra, se hizo a lo loco. Vamos a sembrar plátano, porque el plátano vale 40 pesos la unidad. Hay que sembrar de país de plátano, y se sembró plátano, pero a lo loco. Yo mostré fincas siendo derribadas, fincas bonitas de plátano, derribándolas con bulldozer. ¿Por qué? Porque es a 50 centavos que están pagando la unidad a nivel de campo. Pero ya el plátano comenzó a subir. Ya anda 15 pesos en los supermercados. He visto el plátano verde a 15 pesos la unidad. Mañana está a 20. Pasado mañana estará a 25. Y así va a subir porque la gente se desincentiva, elimina las plantaciones, no siembra, y ahora se quedarán algunos, los que esperan siempre bajo el amparo de Dios, de la mano divina, que las cosas les salgan bien, y entonces esperar que los precios mejoren y entonces ganar dinero con ellos. Pero eso es andar a tientas, lo hemos dicho muchas veces. Eso es andar a tientas. Bueno, yo creo que estamos hablando con la claridad meridiana, como se dice. Bueno, fíjense, señores, cómo Haití, ese problema haitiano sigue siendo un problema, no es de los dominicanos. Ya, por suerte, nosotros no somos los únicos que protestábamos. Brasil protesta, Chile protesta Colombia, Panamá, Costa Rica, qué sé yo. Estados Unidos, todos vimos la actitud de los vaqueros de Texas. Pero ahora en México está viviendo también en carne viva una situación muy crítica con esos miles de inmigrantes haitianos que ahora están haciendo exigencias ya con bravura,
La gente están amotinados prácticamente en México. Entonces, México le están exigiendo que le den documentos a gente que llegó en forma ilegal allí. Entonces, ¿qué le queda a México? Deportar a esa gente a su país, Haití. Es decir, esas cosas, no hay duda que nos dan excusa a nosotros para que se hagan las cosas que tenemos que hacer, como hemos dicho aquí. Y que el gobierno hasta ahora ha hecho buenos anuncios, pero que con anuncios no vamos para ningún lado. Lo hemos dicho, que son medidas que tienen que tomarse. Y hemos señalado durante 16 meses aquí que el presidente ha estado de muy buena fe, diciendo las cosas, pero con palabras no es que vamos a llegar a ningún lado. Decía Séneca, el camino por los preceptos es largo, breve y eficaz por los ejemplos, con hechos, con ejemplos. Entonces, si nosotros queremos desembarazarnos y organizar este país, tenemos que organizar esa migración, ese sumidero que se ha creado en República Dominicana con Haití. Haití no tiene quien le defienda. Entonces, el gobierno organiza una reunión con los partidos políticos le dicen que sí, que apoyan al gobierno, y está muy bien que el gobierno sea escoltado por la clase política nacional, que no lo dejen solo, muy bien. Pero ¿cuál es el alcance de esa vocería? O de esa portavocía que nosotros tenemos ahora con esos nuevos actores de la petición o de ese pliego petitorio que se le ha hecho a la comunidad internacional para que vayan a auxilio de Haití. No hacen caso. ¿A qué es lo que le hacen caso? A lo que nosotros hemos estado diciendo y planteando hace años y 16 meses a este gobierno. Presidente, ordene repatriaciones masivas, porque hay elementos de prueba visibles, constatables, que pueden ser masivas y a nadie le debe molestar porque estamos súper invadidos. No es que no necesitemos la mano de obra haitiana, la necesitamos porque si no hay la mano de obra y ellos trabajan excelente, porque no nos vamos a poner locos. Pero no podemos mantener un exceso de gente haitiana y mujeres pariendo 6, 7 muchachos en forma indocumental y además ilegal. Y entonces mañana encuentran voces traidoras locales que exigen que esos muchachos, como nacieron aquí, el embajador dominicano en España ha hecho campañas donde él mismo aparece como representante de Haití aquí, porque el propio presidente haitiano en una oportunidad le señalaba como una de las personas claves de Haití en República Dominicana. El embajador que tenemos en España, óigase bien, una especie de capitán general de esa traición al país, porque es una traición al país. Entonces luego que nacen todos estos muchachos en esa condición de ilegalidad, hay que exigirle que le den nacionalidad porque nacieron aquí. Esos no tienen patria, son apátridas. ¿Cómo que son apátridas? ¿Y qué es lo que dice en Haití su constitución? Pero en cualquier parte del mundo puede ser la tribu más atrasada africana y tiene un registro civil de su gente. Usted no puede estar exportando gente como si fueran hormigas y los manda al mundo como si fueran aves migratorias. ¿Y qué es esto? Entonces, República Dominicana lo que tiene que repatriar, y cuando nosotros comencemos a repatriar masivamente, he dicho, y comencemos a pegar los primeros bloques y las primeras columnas de la valla fronteriza, inmediatamente, repito por enésima vez aquí, la comunidad internacional va a saltar como un sprint, Naciones Unidas, y el Papa va a venir. Como yo decía ayer, envíenle al Papa, presidente Abinader, ese documental que preparó CNN de las parturientas, ya que no habla más el Papa. El Papa Francisco no hablaría más de República Dominicana en el momento que él vea en esa cinemateca que yo he señalado aquí, que una de las mejores salas de cine del mundo, la del Vaticano, que
se le envíe ese documental. Y cuando él vea eso, ese documental, el Papa Francisco nos va a felicitar a los dominicanos y nos va a decir, miren, ustedes tienen razón. El Vaticano va a hacer una campaña a nivel internacional, principalmente aquí en Europa, para que la Unión Europea le construya 4 paritorios a las haitianas en territorio haitiano. Vamos a la pausa. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. En esa reunión de ayer, yo vi el papelón, señores, el papelón de esa reunión lo hizo Julio César Valentín, el representante del PLD, que fue mejor que enviaran a esa reunión para tratar el problema haitiano. Por decencia, el PLD, el Partido Laboral Danilista, debió enviar ahí a Abel Martínez, que se ha destacado como una persona que ha tenido una posición coherente con respecto a la migración haitiana. Ha sido responsable, el síndico de Santiago, el alcalde, y ha dado pruebas de que él está interesado. Pero el señor Julio César Valentín, hay que ver estas declaraciones que este señor, qué papelón, qué papelón. Y a decir que el PLD es un partido que está preocupado por esa situación de la migración y que él ve con muy buenos ojos, se ve esa reunión que hizo el presidente y que ellos fueron. Pues usted puede venir a hablar a nombre del PLD, que fue un partido que traicionó a este país, invitando a la migración, invitando aquí y además torpedeando la resolución, la sentencia del Tribunal Constitucional en una forma indecente, vulgar, y otorgando, creándole una ley paralela a la sentencia para tratar de eliminar o fulminar la sentencia 168.3 y le crean la ley 169 y creando nacionalidades falsas de más de 53.000 ciudadanos haitianos, declarándolos dominicanos, y todavía van y gastan más de 2.000 millones de pesos en un supuesto plan de regularización. Ustedes no tienen calidad moral para hablar de eso, señor Valentín. El PLD, yo no sé cómo fue a esa reunión, porque debió abstenerse o enviar a una persona como el señor Abel Martínez, porque Abel Martínez ha dado prueba por lo menos de ser coherente con el tema haitiano. Y ha sido una autoridad responsable en Santiago con el problema de la migración haitiana y el asentamiento de negocios, de esa buhonería haitiana en Santiago. Le ha puesto freno a ese desenfreno.
Pero oigan quién fue a almorzar, como dicen. Oigan quién viene a cenar, aquella película de Sidney Poitier, yo creo que era. Que en paz descanse, que acaba de morir. Este señor hablar de que eso es una preocupación de su partido, que su partido ve muy bien esa iniciativa del presidente de pedirle a la comunidad internacional. Pero qué charlatanes, qué papelón, qué charlatanes. Bueno, el gobierno ha estado ganando se ha estado ganando algunas críticas por el manejo de este asunto de la crisis del COVID. Y no hay duda que incluso el propio PRM es un partido, y yo digo, no hay un portavoz que defienda a su gobierno. El PRM no defiende al gobierno. La portavocía del gobierno la tiene el propio presidente de la República, es el que lleva la voz cantante donde quiera que vaya. Está como el presidente visita tantos sitios, a tantos lugares, casi, como se dice, ubicuo, qué sé yo, está por aquí, allí, allá y acullá. Entonces el presidente que da la cara y responde, pero el PRM ha estado callado, pero al gobierno le han echado muchas críticas por el manejo del COVID. Han entendido que ha sido poco efectivo para las restricciones, y no hay duda que el gobierno ha relajado ese asunto. Le ha puesto mucho interés a la parte de la economía y a un sector como el turismo. Se critica que el gobierno ha sido tan abierto, tan tolerante con el asunto de las visitas al país, que no se le exigen las pruebas a la gente. Y entonces el país recibe 5 millones de turistas, imagínense ustedes, y todos estos cruceros, y bueno, y entonces el turismo se mantiene vivo porque se ha sido tolerante con el asunto de las pruebas y las exigencias. Entonces el mismo gobierno, el mismo presidente, su familia tiene negocios turísticos. Entonces esas cosas se relacionan o se van como interrelacionando. Y que el sector privado se le está dando todas estas cosas y que el gobierno es como de empresario privado, que el presidente le ha dado todo al sector privado. Y que por preservar el turismo y preservar la economía, se va la salud del pueblo dominicano, se va a ir por una alcantarilla. Esas cosas. El gobierno tiene que saber defenderse. Pero no hay duda que ha habido poca efectividad con respecto a las restricciones. Las vacunas están ahí, pero la vacuna hay que inducirla, que se la ponga la gente y exigirle, al que no se la ponga, exigirle que se la ponga sobre la base de ponerle algunas trabas. Pero si el gobierno no hace nada también, bueno, pues entonces se va a relajar todo. Incluso se le acusa hasta de ir a planificar aplanar la curva de contagio sobre la base de la inmunidad de rebaño, como se dice. O sea, hasta se acusa al gobierno de esos asuntos, gente de la oposición. Entonces el PRM, repito, se ha quedado ahí están como si fuera disfrutando las mieles del poder y andan como en total abandono de lo que es la defensa del gobierno. Alguien que salga, porque yo recuerdo cuando el PRD era gobierno, señor, usted tenía que luchar con un Atoy de Camps, usted luchaba con Peña Gómez, eran voceros, todos esos líderes del PRD eran voceros, los Mejía Ricard, doña Milagro Ortiz, Jacobo Magluta, todo el mundo respondía, eran gente que tenía un equipo. Pero el PRM está, como se dice, dormido en la sombra de ese frondoso árbol que se llama el Estado. Están como disfrutando y entonces andan como en pasos, como decíamos ayer, en pasos raros, porque estos asuntos de querer ya modificar, como eso que dijo doña Milagro Ortiz, de modificar la ley para facilitarle un triunfo al PRM en primera vuelta, eliminar el 50+1, ya se manda una reelección a destiempo, como hemos dicho, una reelección que está montada en bases todavía frágiles.
Se andan pidiendo medidas de coerción, cambiando el sistema penal, qué sé yo, anda buscando la forma de completar investigaciones, pruebas recogidas con seriedad, bien investigadas, no hay duda. Y se pide prórroga para conseguir más pruebas o llevar más pruebas con cierto exceso verbal, porque también hay algunos excesos de los fiscales que no es bueno, pero no debe ser. Los excesos verbales no son buenos. A veces se exageran, se exageran los jóvenes que están al frente de esas investigaciones, pero se necesitan más datos y hay que buscarlos. Pero sobre esas bases que está montada todavía, diríamos, la acogida del gobierno y la economía, la mejora de la economía, pero fíjense ya cómo se comienza a relacionar que la mejora de la economía o el perjuicio de la salud. Ya comienzan a hacer esas comparaciones. Y eso no es bueno tampoco para el gobierno, porque debe haber una especie de equilibrio, de cosas que se vayan manejando las cosas, porque fíjense cómo está la parte educativa. Está ahora mismo en un limbo, con la ADP con más fuerza que el ministerio está ahí como puesto, como dicen, un ministro que tiene poco carácter, y eso no anda bien. De todas formas, el presidente no se duerme, él está trabajando. Y ese trabajo lo hace día tras día, semanas tras semanas. Ya es largo el trayecto que se ha recorrido en ese aspecto. El presidente sigue haciendo ofertas, vivado por todos los pueblos. Pero era lo que yo decía ayer. Faltan las obras. Está bien que una reelección no se puede montar solamente sobre la base de las obras, pero tampoco, primera vez, he dicho aquí, que una reelección se podría estar pensando montarla en conductas éticas o morales, de que, bueno, nosotros perseguimos la corrupción administrativa, eso no se había hecho, pero resulta que Balaguer, yo recuerdo, Balaguer sometió a la justicia, su gobierno se sometió a la justicia a Salvador de Blanco, se le condenó y Balaguer casi pierde las elecciones en el 90. Y a Salvador de Blanco le cantaron 20 años y Balaguer tuvo al perder las elecciones del 90, repito. Es decir, que aunque Hipólito Mejía llevó a la justicia a la gente de Leonel Fernández y lo sometió a ir presos. ¿Y qué tan redituable fue eso para el gobierno de Hipólito Mejía, que perdió las elecciones en la reelección? Es decir, una reelección, a veces uno no sabe cómo reaccionan los pueblos. Yo decía ayer, señora, hay que exhibir las obras. Pero el presidente sabe que las obras son importantes y las vive anunciando, pero el problema es que uno no las ve. Y si usted no ve esos muros, esos bloques, esa varilla y ese cemento tan crítico que eran antes con esas políticas de varilla y cemento. Pero hay que verlas, hay que ver esas obras, se valoran. La gente valoraba las presas de Balaguer, valoraba las carreteras, las calles, el embellecimiento de las ciudades, los canales de riego, los asentamientos de familias, todas esas cosas. Los puentes que se hacían en los ríos pesados, como dice Osama, o en el puente Iguamo, qué sé yo, de allá de San Pedro de Macorís, o el puente, como yo señalé aquí, aquel puente de Arenoso para cruzar a Limón del Yuna. Están esos puentes y todos los puentes de madera de las carreteras troncales fueron sustituidos. Esos puentes de madera venían de la época de Cáceres, yo creo, y de los americanos y esa gente por allá. Y Balaguer quitó todos esos puentes de madera y lo hizo de concreto o de acero. Es decir, esa es una obra que la gente la ve y la valora. Leonel Fernández hizo sus obras, Danilo Medina hizo sus obras. El PRD no hizo obras. ¿Y qué era lo que se le señalaba al PRD? Citen 5 obras que haya hecho el PRD. Y entonces un silencio. Eso fue motivo de burla.
en una campaña electoral y se hicieron spots publicitarios sobre esa base. Entonces, el presidente Abinader tiene que cuidarse de eso, es que se concentre en una planificación de obras, que se hagan esas obras y se vea, que se pueda medir el trabajo, porque no se puede descansar en un trabajo ético o moral de que somos transparentes. Cuando uno sabe también cómo tiende a descomponerse esa ética o esa moral bajo el amparo de una corrupción política, como decíamos ayer, lo que es el transfugismo, quitarle gente de allí para que se renuncien y vengan para acá, conquistando los adeptos de un partido para venir al gobierno. Eso es corrupción, aunque no se quiera ver así. Eso es corrupción política, o apoyar candidatos luego de su propio partido. Entonces, ¿quiénes? Los mismos funcionarios comienzan a usar recursos y comienza el gobierno a deteriorarse, y cuando viene a ver, el presidente cree que tiene la reelección en sus bolsillos. Hipólito Mejía pudo haber pensado así. Incluso yo señalé que Leonel Fernández pensaba tenía la reelección en los bolsillos en el 2008 y casi la pierde por esas situaciones que yo acabo de citar hace un rato. Y Balaguer, repito, Salvador Blanco, preso, sentenciado a 20 años. Y Balaguer casi pierde las elecciones del 90, repito. Entonces hay que ver todas esas cosas, pienso yo. Bien, hay un cuadro internacional que se está deteriorando. Este asunto de Rusia, que yo sé que los rusos están actuando, Rusia está actuando más como por meter miedo a Europa, porque Europa es la que más sufre con las guerras, esas guerras mundiales que han habido en Europa. A Estados Unidos no le ha caído una bomba nunca, pero Estados Unidos es la sombrilla de Europa. Putin ha querido calzarse las botas de Stalin, parece, o de los soviets, y cree que la Rusia es la Unión Soviética, y la Unión Soviética era una cosa y Rusia es otra cosa. Aunque Rusia heredó sus armas, lo único que Rusia tiene son las armas atómicas, pero que todo el mundo tiene armas atómicas. Y fue el propio Putin quien decía que nadie gana una guerra nuclear porque todo el mundo tiene bombas y se van a explosionar titirimundo. Entonces nos vamos a acabar la humanidad porque el señor Putin quiere mantener la creencia de que él es Stalin o él es la Unión Soviética. No es verdad, porque usted no puede querer amarrar a Ucrania como si Ucrania fueran eunucos, esta gente que tiene que ser prorrusos. Hoy si los ucranianos quieren ser pro-europeos, ¿por qué Ucrania no puede cambiar diríamos, de manejo económico y político? Porque Ucrania se supone que es un país independiente. Entonces Rusia ha ido a unas reuniones con un señor que parece que el hombre es un mal negociador. Y no duden ustedes que ese señor Rusia tenga que cambiar al negociador Ryakov, creo que se llama el diplomático, porque el hombre ha ido como una especie de machete en la mano. Y ha dicho que si Estados Unidos sigue y la OTAN siguen con su asedio y acercándose a las fronteras rusas, ellos se van a poner una cohetería en Venezuela y en Cuba. ¿Y eso ustedes creen que es tan fácil? Y yo decía, bueno, hay que recordar una expresión de Churchill, que le dicen a Churchill que opinaba de Rusia. Y Churchill, Winston Churchill, dice, Rusia es un acertijo dentro de un misterio envuelto en un enigma. Eso es Rusia. Es decir, el pueblo ruso es un pueblo raro, un pueblo como que vive y le gustan esos dictadores, los zares, Pedro el Grande, Iván el Terrible, qué sé yo. Bueno, pero parece que le encanta, es un territorio que es un almácigo para el dictador. Y lo vimos con los soviéticos, lo vimos con los zares, y ahora vemos a Putin que se ha ensañado con todo el mundo allí. Entonces, la OTAN
el primer secretario general de la OTAN fue Lord Ismay, un inglés. Y le preguntaron una vez a Lord Ismay, ¿para qué sirve la OTAN? Y él dijo, bueno, la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN es un organismo que sirve para tener a los norteamericanos aquí adentro en Europa, para tener a los rusos fuera y para tener a los alemanes quietos, porque los alemanes siempre han sido el problema de Europa. Pero ya a Alemania le cortaron, como se dice, le cortaron los cuernos. Ya ese toro es un toro motón y Alemania no se puede armar como se hizo esa Alemania de la Segunda Guerra Mundial ni de la Primera Guerra Mundial. Entonces ya el juego es distinto. Por eso es que está la OTAN para, como se dice, cubrir a todo el mundo y Estados Unidos, unido a los demás, crear esa fuerza disuasiva contra esa agresividad de Rusia o de China, que puede ser venir de una potencia de esa. Pero Rusia está actuando en una forma que puede poner en peligro la paz en Europa, porque ese acercamiento de tantos soldados buscando la forma de que ya tomaron Crimea, ahora quieren tomar la parte este de Ucrania, que vive una población rusa ahí, pero que ellos no pueden alegar que porque vive esa población rusa ahí, ya eso es ruso, porque Ucrania debe tener soberanía sobre sus propias tierras. Entonces Alemania, Holanda, España, Italia, todos esos países europeos, Francia, Inglaterra, tienen que sentir esa amenaza y pueden llevar al mundo a una conflagración ahí. Yo creo que los rusos lo que andan es presionando, buscando una forma de que... Pero no creo que Rusia esté en capacidad de irse a una guerra con la OTAN y los Estados Unidos, porque sería una cosa catastrófica. Ya no tienen a Polonia ahí, que era como una especie de sándwich. Ahora es por Ucrania, ya no es por Colombia. Ya Polonia y esos países bálticos son enemigos de los rusos. Entonces Rusia tiene como demasiado frente que enfrentar y eso no es tan fácil. Y una guerra nuclear no la gana nadie. Entonces no pueden ir a una guerra nuclear, podría ir a una guerra rápida de esa, pero también no pueden ir a una guerra de desgaste. ¿Qué es lo que le conviene a Occidente? Sanciones. Sanciones contra Rusia. Aislar a Rusia con sanciones. Y ustedes verán cómo se recogen todas esas armas y se vuelve a su posición anterior. Y la política de Reagan de establecer una línea de defensa contra lo que fue aquel pacto de Varsovia con los famosos cohetes Pershing. Los misiles Pershing son unos misiles de corto alcance, pero tienen cabezas nucleares, apuntando donde a Rusia. En ese tiempo era la Unión Soviética. Hoy es más fácil, porque hoy hay muchísimos países de esos que ya no tienen que ver nada con el pacto de Varsovia. Entonces Rusia tiene que sentirse amenazada de la OTAN y no que la OTAN luzca amenazada por Rusia. Porque si no, puede haber una conflagración ahí y se zafen los tiros y ya Estados Unidos ha dicho que ni acepta invasión a Ucrania y que menos hablen de Venezuela, que yo no entiendo estos ejércitos, señores, estos ejércitos de América Latina. ¿Y qué es lo que pasa con estos ejércitos? Que mañana parece que la situación de Argentina no sirvió de referencia para estos jerarcas militares de América Latina apoyando a estos dictadores. ¿O creen que va a venir mañana la perversa apelación exculpatoria de la obediencia debida? Esos militares de Nicaragua, los militares de Venezuela y los militares de Cuba van a tener que pagar caro esa conducta servil y esa conducta autoritaria perversa que han tenido con estos gobiernos que son gobiernos ilegítimos. Entonces estas Fuerzas Armadas, como este hecho, esto fue en El Salvador. ¿Y cómo es posible que ese ejército de El Salvador tenga ese comportamiento? Un ejército que todavía se están juzgando los casos de las muertes de los jesuitas, con militares cobardes, que todavía se prestan a servirle a estos dictadores.
Entonces no tienen excusa mañana como quisieron los argentinos. La obediencia de vida, ninguna obediencia de vida. El jerarca militar que mande esos soldados ahí al Congreso, a invadir el Congreso, son castigables. Entonces América Latina yo creo que tiene que cambiar. El propio Danilo Medina quiso aquí. ¿Dónde está el ministro de Defensa que aceptó que no me venga con la obediencia de vida? El ministro de Defensa que invadió el Congreso Nacional tiene que ser llamado a la justicia y ser despedido incluso de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque no me vengan con el cuento de la obediencia de vida. No se pierda la respuesta con Marino Vinicio Castillo y su blog La Pregunta, de todas las semanas que el doctor Marino Vinicio Castillo publica en este recogimiento reflexivo en que con su buen juicio de razón y de palabra nos brinda esas colaboraciones pedagógicas semana tras semana. La respuesta y su blog La Pregunta en Google de fácil acceso. Gracias por su atención. Nos vemos el lunes en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.